Ustedes que han venido a esta parroquia María Madre de la Misericordia, en este domingo sexto del tiempo ordinario, nosotros debemos de tener en cuenta que cada cultura tiene una manera de interpretar la realidad, y lo que nosotros descubrimos en el libro del Levítico y en el Evangelio de Marcos con respecto a la enfermedad de piel es una interpretación, un paradigma que utiliza esa sociedad judía para proteger al pueblo, o sea que aquí estaríamos frente a una sanidad pública para evitar una epidemia. Pues una persona que tuviera una infección de piel, pues se le aislaba y se le condenaba a suplir unos sufrimientos bastante fuertes a nivel físico, a nivel económico, a nivel espiritual, porque además decían que estaba maldito o estaba condenado por Dios. Eso es una interpretación de un problema que es justificable porque estas personas pues no tenían la capacidad de estudio, no tenían los avances que hoy se tiene, no tenían las posibilidades de dar respuesta o de ayudarle a estas personas, entonces lo hacen lo más fácil, aíslan el problema. Pero esta situación de las interpretaciones de la realidad a partir de la sociedad está sucediendo hoy también. Y lo peor es que la sociedad nuestra, que ha sido forjada dentro de una mentalidad cristiana católica, está considerando que ustedes y yo, que somos personas cristianos católicos, somos los leprosos del siglo XXI. Ya la sociedad nos está interpretando la vida, la realidad familiar, los roles sociales que debe cumplir un hombre y una mujer, las situaciones interpersonales. Es decir, nos están cambiando absolutamente todo, nos están interpretando la realidad, y nosotros que somos católicos, de tradiciones católicas, nos están acallando, nos dicen que no hablemos, nos dicen que nosotros somos retrógrados, que somos mojigatos, que tenemos una mentalidad retrasada, que pertenecemos a una iglesia que nos está embruteciendo, insultándonos en nuestra propia cara, como si nosotros no supiéramos leer y escribir, como si nosotros no pudiéramos investigar, como si nosotros fuéramos estúpidos y que nos estuvieran entorpeciendo la mente y no hiciéramos nada. Es decir, nos están insultando en la propia cara una serie de grupos, a veces hasta minoritarios en la sociedad, donde nos dicen que nosotros no podemos hablar frente a los problemas sociales, no podemos mostrar una realidad, una interpretación social, porque nosotros no tenemos como ya bases para darle a una sociedad que se está desmembrando, se está desfigurando, se está descomponiendo. Y nosotros, que pertenecemos a una iglesia tan antigua, que pertenecemos a una iglesia que durante 2000 años ha construido un culto, una moral y una teología, nos están arrinconando, nos están aislando, nos están volviendo leprosos. Entonces, muchas personas, personas adultas que ya les da miedo hablar, les da miedo hacer sus planteamientos y empiezan a decir, no es que como a mí me formaron a la antigua, no es que como antes esto era malo y ahora no. Es decir, que nos están estableciendo una mentalidad sofista. ¿Qué son los sofistas? Los sofistas fue una escuela que surge alrededor del siglo IV antes de Cristo y empieza a relativizar los valores. Ellos dicen los valores dependen de la persona, depende de lo que la persona cree, depende de lo que la persona interprete. Y ahí es donde reacciona precisamente ese filósofo Sócrates o Platón, pues no sabemos realmente si Sócrates existió o no, pero reacciona los socráticos frente a decir que existe realmente unos valores universales, pero la manera de cómo uno se comporta depende de la educación. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los paradigmas sociales que nos están enseñando hoy. Eso lo vemos ahora en la música, a través de telenovelas, a través de vallas, a través de propagandas. Nos están metiendo una interpretación social donde nosotros no estamos haciendo unos juicios, donde nosotros no estamos haciendo unos planteamientos, sino que están creando en nosotros una conciencia, un complejo de inferioridad. Nos están considerando la lepra del siglo XXI. Y yo creo que no es justo. Creo que no es justo. Ustedes y yo, que pertenecemos a una iglesia tan antigua, que posee que ha forjado una cultura durante más de 2000 años, vengan personas de media petaca, de cultura de media petaca, a venir a decirnos a nosotros que lo que nosotros creemos, eso no tiene ninguna validez.
a insultarnos después de 2000 años. Y eso a veces lo hace papá o mamá o el hermano o la hermana, el sobrino, el tío, que nos viene a decir que nuestras costumbres y nuestra manera de interpretar la realidad, basándonos desde un sistema cristiano católico, dice que eso ya no sirve para nada. ¿Es que acaso el cristianismo surgió con nosotros? ¿Es que acaso somos nosotros los primeros en establecer estas realidades? ¿Es que acaso somos los primeros en interpretar estas cosas? Entonces nos dicen que nosotros somos idólatras porque tenemos imágenes, empiezan a decirnos que ya no existe ni el infierno, ni el purgatorio, ni el cielo, empiezan a decir que para qué confesarse uno delante de un tipo igual a uno que peca peor que uno, empiezan a decir que esto simplemente es un símbolo, que esto no tiene ningún sentido, que pueden hablar a Dios directamente y nosotros no tenemos ni siquiera la osadía pues de contradecirlos, de no permitir que nos insulten, sino que nos están diciendo que nuestras prácticas milenarias no tienen ninguna validez. ¿Y eso por qué? Pues por lo que pasa acá con este leproso. Este leproso, cuando se sintió limpio, pues fue al sacerdote, pero seguro que el sacerdote le preguntó: ¿y por qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te curaste? Pues este individuo empieza a hablar de Jesús, pero nosotros, y yo creo que aquí lo tienen que reconocer, nos da pena hablar de nuestra fe, nos da pena hacer los planteamientos de nuestra fe, nos da pena a veces hasta manejar nuestros símbolos religiosos. Miren, el rosario, el llevar los escapularios, la asistencia misma a esos espacios. La gente viene acá, es como por costumbre, pero ellos no saben para qué sirve una misa. O por ejemplo, ustedes, ¿por qué están aquí? Ustedes están aquí es por algo, ustedes están aquí es porque han sentido que eso les sirve para algo, es porque eso les responde a algo. ¿Usted por qué está aquí? Entonces transmítale eso a los demás, transmítale el por qué le sirve a usted venir a misa, por qué le sirve rezar un rosario, por qué le sirve confesarse, por qué le sirve a usted o para qué le sirve estas prácticas religiosas. Eso transmítaselo a los demás. Y eso es lo que la sociedad necesita, que nos vean convencidos de nuestras realidades y que no nos vengan a decir que somos retrógrados, mojigatos, que somos ahí unas personas ignorantes, que como si no supiéramos leer, como si no supiéramos escribir, como si no hubiéramos pasado por un bachillerato, por una universidad, como si no supiéramos investigar. Hombre, por Dios bendito, una persona medianamente culta sabe perfectamente que solo la Iglesia Católica puede garantizar la fe en Jesucristo, no más. Entonces, ¿por qué vamos a sentir una vergüenza? ¿Por qué nos van a generar un complejo de inferioridad? ¿Por qué nos van a tratar como los leprosos hoy, donde nos están haciendo una interpretación de una sociedad que no estamos recogiendo nada bueno? Nada bueno estamos recogiendo de esa interpretación que nos están haciendo de la sociedad, y que nosotros, cristianos católicos, que hemos crecido en esta mentalidad cristiana católica, hemos dejado que afecte nuestra interpretación tan fácilmente. ¿Por qué estamos dejando hacer eso? ¿Ven? Por eso yo creo que debemos de pellizcarnos. Y tenemos que saber que todo depende de la educación. Y ustedes y yo no somos unos aparecidos. Y ustedes y yo no estamos en una iglesia de garaje. Y ustedes y yo no pertenecemos a una iglesia de media petaca. Somos católicos y tenemos un patrimonio muy grande que tenemos que mostrar, y no debemos de ser menos de otras personas que no tuvieron ni la mitad de lo que nosotros tenemos, y que podemos leer, estudiar, investigar, y que no podemos de permitirle absolutamente a nadie, por unas interpretaciones sofistas que están haciendo de la realidad, vengan a decir que nuestra manera de mirar la vida, nuestra manera de llevar la realidad, nuestra manera de interpretar la realidad desde una fe cristiana católica, es que eso ya pasó de moda. Eso no se lo debemos de permitir absolutamente nada. Porque si algo puede la Iglesia Católica, ustedes y yo que pertenecemos a la Iglesia Católica, estar orgullosos, es que la Iglesia Católica ha forjado el pensamiento occidental. Entonces, ¿por qué nos van a crear a nosotros el complejo de la lepra? Porque nos dicen, no, practique su fe, vaya a misa, pero no diga nada, no se meta en mi vida es mi vida, cada uno hace lo que quiere, cada uno cree en lo que cree, y entonces papá y mamá ya no se meten en los problemas de los hijos, no orientan a los hijos, estos muchachos son andando pues como sin Dios y sin ley, nosotros dejamos que la gente cada uno crea en lo que le parece, y sin embargo no nos forma
una carga de conciencia en donde estamos faltando a nuestras convicciones religiosas. Mucho cuidado pues con estas interpretaciones sociales. Hoy nos están interpretando la realidad desde puntos de vista falsos. Y nosotros no estamos siendo competitivos para darle una explicación clara a esa realidad y por qué esa realidad no la podemos aceptar. Nos están traduciendo la realidad de una manera equivocada y nosotros nos estamos dejando engañar vilmente, y sobre todo que lo están logrando, ya que muchas personas se han sentido acomplejadas y no se sienten con esa valentía de establecer las normas judeocristianas con las cuales nosotros hemos crecido, sino que ya cree que es lo mismo doña Ramona que una marrana mona, ya creen que es lo mismo lo uno que lo otro, que ya no se plantea ninguna inquietud, ya la gente cree que sí, que las cosas cambiaron y que simplemente todo depende de quien se lo cree. No nos permitamos que nos forjen una mentalidad sofista, tengamos criterio, tengamos la capacidad de evaluar, y como decía Sócrates, para ello necesitamos conocernos a nosotros mismos y dudar de todo aquello que se nos presenta como verdad, y poder descubrir si lo que nos están diciendo tiene realmente un respaldo racional o no. Y si usted se da cuenta, muchos de los elementos que la sociedad actual nos está diciendo son elementos falsos, y nosotros no estamos dando la pelea, y yo creo que eso es lo más triste que nosotros podamos sentir. Que esta gente se dejara manipular de esa manera, que esta gente se dejara atropellar por estas enfermedades, pues es lógico, son personas que no podían estudiar, pero que ustedes y yo nos dejemos atropellar, y que ustedes y yo nos dejemos aislar, y que nos traten como leprosos, sabiendo que somos personas que podemos leer, investigar, que podemos confrontarnos en la historia a través de los libros, de la investigación. Sí es vergonzoso, porque es increíble que personas de cultura de media petaca vengan a nosotros, que somos cristianos católicos, que somos perros viejos, que le damos sentados, que nos vengan a decir que después de 2000 años nadie se haya podido dar cuenta de que esto era mentiras, y que una mentira que se ha mantenido por más de 2000 años. Por favor, que respeten, y sigamos interpretando la realidad desde estos parámetros cristianos católicos, que son parámetros muy seguros y que nos ayudan a caminar por un sendero que nos llevará a encontrar un sentido existencial, que es lo que todos esperamos. El Señor esté con vosotros.